Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio y de la televisión y del canal de YouTube de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, le envío un saludo especial para que la Santísima Virgen de la Altagracia siempre le acompañe. Las manos de la maternidad de la Virgen siempre estará a su lado, estará orando por ustedes. Hoy la meditación la quiero dividir en 3 bloques fundamentales. El primer bloque es sobre la Jornada Mundial a los Pobres. El segundo bloque, la luz de la Palabra de Dios y la clausura de la Semana Vocacional. Hoy el Papa Francisco ha preparado para el mundo entero un mensaje dirigido a los pobres, a los marginados, a aquellos que viven en las periferias existenciales. Porque el Papa Francisco y cada uno de nosotros tenemos que tener sensibilidad con los pobres. Y hoy ha preparado esta jornada, esta colecta a favor de los pobres, para que la Iglesia tenga sensibilidad frente a aquellos que viven la maquinaria de la pobreza o la estructura de la pobreza. Cuando hablo de maquinaria y estructura de la pobreza, generalmente hay motivo de justificación, inclusive hasta de organización, para que los pueblos estén viviendo la pobreza a nivel mundial. Lo ideal es que no exista esta jornada a favor de los pobres, porque Dios ha creado el mundo con muchos bienes. Ha creado la naturaleza para que exista una buena distribución en el mundo, pero la realidad no es así. Cada día existe una estrechez grande entre los pobres y los ricos. Pero lo que uno pide es que también los ricos comiencen a humanizar su riqueza. Porque reconocemos que muchas personas que tienen bienes económicos lo han realizado de una forma ética correcta. Pero sería bueno que las acumulaciones de bienes también ellos tengan sensibilidad con los pobres, aquellos que no tienen a veces el alimento del día, que no tienen el pan de la educación, que viven sin techo, sin vivienda, que son derechos fundamentales de cualquier ser humano. Por eso el Santo Padre quiere dedicar este día a la jornada mundial por los pobres, para que uno se desprenda de algo
y brindar ese espacio a aquellos que necesitan, aquellos que viven totalmente en la pobreza, que uno de su ganancia se desprenda para ayudar al necesitado. El segundo bloque que quiero compartir con ustedes es la palabra de Dios. Hemos escuchado 3 lecturas: el libro de los Proverbios, la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica y el Evangelio de Mateo. El tema central de toda la liturgia de la palabra es el tema el tiempo. Cada cual sabe el concepto del tiempo, porque uno va durmiendo en la noche y despierta en la mañana. Uno transcurre todo el día afanándose en pleno día. Hay un horario, existe el reloj que va midiendo el tiempo. Pero, ¿cuál es el tiempo de Dios para ti? ¿Cómo tú distribuyes ese tiempo? ¿Solamente con afán y lucha? Y como dice el Salmo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios para dedicarle el tiempo para el Señor? Y la primera lectura nos habla de lo más noble, que es la condición de una mujer buena. Dice la palabra de Dios: una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? Aquella mujer que es capaz de trabajar todo el día, pero no habla del trabajo doméstico, sino del trabajo constante del sudor de su frente, que ayuda al hombre, a su esposo, a integrarse bien en la sociedad. Porque a veces queremos dividir la mujer por un lado y la empresa por el otro. Y la mujer tiene ojo clínico para descubrir quizá la maldad en cualquier empresa. Por eso el esposo debe ayudar a la mujer que le ayude en su afán cotidiano. Por eso dice la palabra de Dios que cuando uno tiene una mujer con esa condición noble y trabajadora, ha encontrado un gran tesoro. Pero menciona una palabra fundamental en la condición de esta mujer hoy en el libro de los Proverbios, que tiene sensibilidad con los pobres. Atiende a los pobres y dice claramente: le abre sus brazos al pobre. Y no es simplemente trabajadora que trabaja con la tela, con el lino de aquel tiempo, sino que tiene una gran apertura al necesitado, una gran sensibilidad humana, que es tan necesario en la época contemporánea, tener sensibilidad humana. Y esa sensibilidad humana se logra cuando uno tiene conciencia social, que no es un ser arrojado ni abandonado, sino un ser noble, con muchas condiciones de sensibilidad. Eso es lo que presenta hoy la palabra de Dios
cuando habla de la condición de esta mujer con relación a su esposo. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica, hay una palabra clave que tenemos que estar vigilante, estar despierto, porque no se sabe a qué hora viene el ladrón. Nadie puede medir a qué hora viene un ladrón en la noche, porque ellos viven de ocasiones. Y así es el Señor, no se sabe a qué hora viene. Y por eso nos exige a nosotros que tenemos que estar preparados. Y la preparación no es un día ni un año, sino toda la vida. Tenemos que tener nuestro corazón preparado. Como dice Francisco de Asís, la hermana muerte nos sorprende, y es la muerte biológica, porque el cristiano nunca muere. Está despierto a la realidad del pecado, para que uno no sea esclavizado, ni humillado, ni pisoteado por el pecado. Está despierto a esa situación, porque el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Y tenemos que estar preparados como los hijos de la luz, que no esperan que la noche venga, sino que tienen su linterna preparada, están despiertos, están atentos, que Dios pase por su vida y no dejar que el mundo y el pecado pase por la vida del ser humano. Y hoy el Señor nos hace esa invitación a través de la comunidad de Tesalónica: estén despiertos, estén atentos, no estén dormidos, porque el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Habla del tema tiempo. El Evangelio de hoy de Mateo podemos dividirlo en varios momentos. El primer momento es la introducción del Evangelio. ¿A quiénes se dirige el Evangelio? A los discípulos. Generalmente Jesucristo se dirigía a los fariseos, a los saduceos, pero hoy se dirige a los discípulos, porque son aquellos que van a trabajar por el reino de Dios y necesitan las orientaciones del Maestro. Y Jesucristo comienza con un tema que aparentemente es mercantil. Nos habla de los talentos. Un gran propietario que representa quizá el mundo, vende todo lo que tiene y adquiere unos talentos, aproximadamente 8 talentos. Aquí Jesucristo no nos está hablando de condiciones humanas, de cualidades, sino en el texto de la cultura de la época nos habla de talento, que era una moneda de un gran valor mercantil, de un gran valor mercantil. Es decir, que tenemos que desmontarnos de la idea que habla de condiciones, de cualidades, sino habla directamente de ser un buen administrador, de unos talentos, de unas monedas que te van a entregar.
Es igual que yo vendo una gran propiedad en tantos millones y la voy distribuyendo, fulano tenga tanto, y me voy lejos. Es lo mismo, un concepto totalmente administrativo. ¿Y qué representa el propietario? Representa a Jesucristo. Y cuando Él regresa, a uno le entrega 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Por qué el Señor lo distribuye de esa manera? Porque conoce los corazones de aquellos que están cerca de Él. Sabe la capacidad de cada cual para administrar los bienes. A uno le entrega 5 porque ve que un hombre brillante, con muchas condiciones para administrar los talentos. A otros 2 tiene menos condiciones en el sentido administrativo. Al último 1 y se va de viaje. Pero regresa, que representa el tiempo escatológico, el tiempo final, donde el Señor nos va a someter a nosotros a un juicio sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestras condiciones, cómo yo he vivido los talentos, los bienes que el Señor ha puesto en mis manos. Y cuando regresa, el primero, un hombre sabio, lo colocó en el banco, trabajó ese talento, 5 talentos, y produjo 5 talentos. Sí que los trabajó. Fue un gran administrador en el concepto mercantil. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuál fue el premio? Pasa al gran banquete. Pasa al reino de Dios. Que tu esfuerzo, tu perseverancia, tu responsabilidad frente a los bienes de Dios, tú has actuado correctamente. Se acercó el segundo, hizo lo mismo, produjo 2 talentos y pasó al banquete del reino. El último, ¿qué sentía? Miedo, temor, inseguridad, porque veía al Señor como una persona fuerte, enérgica, y tenía miedo. Y enterró el único talento y no produjo nada. Así es la dinámica de Dios con el mundo. Dios te ha dado a ti, ahora entro en los dones, en los carismas, en las cualidades humanas. El Señor te ha regalado muchas cualidades, muchos dones, pero ¿cómo tú lo has administrado? Como lo administraron estos 3 hombres, que un solo falló, que no produjo nada porque tenía miedo. Tú puedes tener el talento del amor, tú puedes tener el talento de la misericordia, el talento de la fraternidad, de la acogida. Tú estás ministrando esos dones que el Señor te ha regalado, o lo está escondiendo, o lo va colocando en un hoyo con tierra para no tener un corazón sensible frente al necesitado. Y hoy el Señor te dice a ti: trata de vivir el tiempo de Dios para ti. Si Dios te ha regalado los dones, colocarlo al servicio de los demás. Pero aquí yo le doy un concepto social. A veces el Señor a nosotros
nos da los talentos, nos coloca dentro del marco social en muchas responsabilidades, que puede ser en el sector privado, en el sector público, y tomamos esos talentos y no los colocamos al servicio de los demás. Inclusive lo podemos producir, pero uno va convirtiéndose en egoísta y coge todos sus talentos, no para Dios, no para la humanidad, sino para ti mismo. Y eso se llama robo, eso se llama corrupción. Porque si a ti te han colocado delante de una responsabilidad, es para que tú vayas actuando de una forma correcta, de una forma ética y moral frente a los bienes de este mundo. Si a ti te han puesto frente a una responsabilidad que hay que cultivar la ecología, el medio ambiente, que son talentos también de la naturaleza, tú no puedes hacer una maquinaria de destrucción de nuestro propio medio ambiente. Cortar los árboles, negociando con la propia naturaleza, que en el futuro, si lo corta, va a destruir nuestro medio ambiente. Si a ti te han puesto frente para cultivar los ríos, los mares que nos rodean, que nos cubren la naturaleza, tú tienes que cuidar, vigilar los ríos y no destruirlos, sacando arena sin control, destruyendo nuestros propios ríos. Así vamos actuando como aquel que enterró su propio talento. Por eso vamos a pedir al Señor hoy que uno tenga sensibilidad frente a las condiciones que Dios nos ha regalado. Termino motivando a los jóvenes. Hemos pasado durante esta semana orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y yo, como obispo de esta diócesis, le pido a la familia, a los fieles, que oren por las vocaciones sacerdotales y religiosas para esta diócesis. Necesitamos muchos sacerdotes, y los sacerdotes salen de la familia cristiana. Por eso, queridos hermanos y hermanas, le pido por favor que oren a Dios por las vocaciones de esta diócesis. Necesitamos muchos sacerdotes, necesitamos muchas religiosas para que trabajen en la extensión del reino de Dios. También le hago un llamado a los jóvenes, a esos jóvenes que se están preguntando cuál es su puesto de servicio en la sociedad. A ti, muchacho, que me está escuchando, abre tu corazón a Dios. Siéntate solidario con Dios, que Dios te necesita en este momento histórico de nuestra diócesis, la Altagracia. Porque tenemos muchas bendiciones en la diócesis de la Altagracia. Y una de las bendiciones que estamos acogiendo muchas personas que vienen de otro lado. Y esas personas necesitan del consuelo, de la orientación de Dios. Oremos por las vocaciones. Familia, pidan que en su familia surja un muchacho que quiera ser sacerdote, porque el Señor le va a bendecir. Hoy quiero colocar esta intención en las manos de la Santísima Virgen de la Altagracia, para que escuche el clamor de su obispo. El obispo necesita sacerdote, necesita jóvenes que entren al seminario,
y tenemos que pedirle a la Virgen de la Altagracia. Y yo estoy seguro que la Virgen de la Altagracia, desde la Basílica, no va a dejar a la diócesis sin sacerdote. Nuestros seminarios, tanto el mayor en la capital como el seminario menor de aquí, tenemos que llenarlo de muchachos para que se dediquen a la vida sacerdotal y uno pueda celebrar los sacramentos y el acompañamiento a los enfermos, a los moribundos y dar vida a través de la Eucaristía. Pero eso necesitamos los sacerdotes para la extensión de su reino. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,